Hermanos, venimos hablando del pecado y estamos en la página 28, la aplicación práctica. Dice el libro Santidad: al llevar este tema poderoso a una conclusión, siento que apenas he tocado la superficie. Es un asunto que no puede ser tratado a fondo en un escrito como este. El que quiera verlo tratado completa y exhaustivamente tiene que recurrir a eruditos de teología experimental como Owen, Burgess, Manton, Charnock y otros gigantes de la escuela puritana. Sobre temas como este no hay escritores que puedan compararse con los puritanos. Solo me resta destacar algunos asuntos prácticos que toda doctrina sobre el pecado deben ser tratado en la actualidad. Primero, quiero decir en primer lugar que un concepto bíblico del pecado es uno de los mejores antídotos contra el tipo de teología vaga, imprecisa, nada clara, borrosa e indefinida que es tan dolorosamente común en la actualidad. Es en el vano cerrar de los ojos al hecho de que hay una gran cantidad de supuestos cristianos hoy en día que no pueden declararse positivamente errado, pero que a pesar de todo no es completo de peso ni totalmente acertado. Es un cristianismo en el cual no se puede negar que haya algo de Cristo, algo de gracia, algo de fe, algo del arrepentimiento y algo de santidad, pero no es lo verdadero, tal como aparece en la Biblia. Las cosas están fuera de lugar y son desproporcionadas. Como hubiera dicho el anciano Latimer, es una especie de mezcla de esto y aquello y no hace nada bien. No ejerce influencia sobre la conducta cotidiana, ni consuela en la vida, ni da paz en la muerte. Los que siguen estas aparentes verdades despiertan a menudo demasiado tarde para encontrarse con que no tienen ningún fundamento. Ahora bien, creo que la mejor manera de curar este tipo defectuoso de religión es darle más prominencia a la antigua verdad bíblica acerca de lo pecaminoso del pecado. La gente nunca se propondrá decididamente ir en dirección al cielo y a vivir como peregrinos hasta que sientan que realmente corren peligro de ir al infierno. Tratemos todos de reavivar la antigua enseñanza acerca del pecado en los jardines de infantes, escuelas, colegios y universidades. No olvidemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente y que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pongamos la ley al frente y enfaticémosla de modo que los hombres le presten atención. Hablemos de los 10 mandamientos e insistamos en ello, demostrando lo largo, ancho, profundo y alto de sus requerimientos. Este fue el método de nuestro Señor en el Sermón del Monte. No hay nada mejor que podemos hacer que seguir su plan. Podemos depender de Él. Los hombres nunca acudirán a Jesús, ni se quedarán con Jesús, ni vivirán para Jesús, a menos que realmente sepan por qué deben acudir a Él y cuál es la necesidad que tienen. Aquellos que el Espíritu atrae a Jesús son los que el Espíritu ha convencido de su pecado. Sin una convicción total de pecado, el hombre puede acudir a Jesús y seguirle por un tiempo, pero pronto se apartará y volverá al mundo. Segundo, tener un concepto bíblico del pecado es una de las mejores maneras de evaluar la teología extravagantemente amplia y liberal que está en boga en nuestros días. La tendencia del pensamiento moderno es rechazar los credos y toda clase de límites en la religión. Se cree que es muy bueno y sabio no condenar ninguna opinión y declarar que todos los maestros inteligentes y serios son dignos de desconfianza, no importa lo heterogéneas y mutuamente destructivas que puedan ser sus opiniones. Todo en verdad es cierto, nada es falso. Todos tienen razón y nadie está equivocado. Es muy probable que todos sean salvos y nadie se perderá. La expiación y sustitución de Cristo, la personalidad del diablo, los elementos milagrosos en las Escrituras, la realidad y eternidad del futuro castigo, todas estas poderosas piedras fundamentales se tiran indiferentemente por la borda como lastre a fin de alivianar el barco del cristianismo y hacer posible que se mantenga al paso de la ciencia moderna. Si tomamos una postura firme en defensa de estas grandes verdades, nos llaman cerrados, anticuados y fósiles teológicos. Citamos un texto y nos dicen que no toda verdad está confinada a la página de un antiguo libro judío
y que una búsqueda libre ha descubierto muchas cosas desde que el libro se terminó de escribir. Tercera, un concepto correcto es el mejor antídoto contra ese tipo de cristianismo sensual, ceremonial y formal que nos ha arrasado con una inundación durante los últimos 25 años, llevándose a muchos a su paso. Comprendo que este sistema de religión tiene mucho de atractivo para cierta mentalidad, siempre y cuando la conciencia no esté totalmente iluminada. Me resulta difícil creer que cuando esa parte maravillosa de nuestro ser llamada conciencia está realmente despierta y viva, un cristianismo ceremonial sensual nos satisfaga plenamente. A un niñito se le puede tranquilizar y entretener fácilmente con jueguitos y sonajeros mientras no tenga hambre, pero en cuanto lo siente, sabemos que comer es lo único que lo satisfará. Sucede lo mismo con el alma. Música, flores, velas, incienso, estándares, procesiones, vestiduras hermosas, confesionarios y ceremonias de carácter similar a las católicas romanas, hechas por el hombre, lo satisfarán bajo ciertas condiciones. Pero una vez que despierta y se levanta de entre los muertos, no se contentará con estas cosas. Le parecerán simples frivolidades y una pérdida de tiempo. Pero en cuanto ve su pecado, tiene que ver a su Salvador. Se siente atacado por una enfermedad mortal y nada lo satisfará, sino el gran médico. Tiene hambre y sed y no puede conformarse con menos que el pan de vida. Puedo parecer audaz al decir esto, pero afirmo, sin temor a equivocarme, que 4 de 5 algo de católicos romanos del último cuarto de siglo no hubieran existido si se les hubiera enseñado más fehacientemente y con más amor la naturaleza del pecado y lo vil y pecaminoso que es. Cuarta. Un concepto correcto del pecado es uno de los mejores antídotos contra las teorías demasiado forzadas de la perfección, de las que oímos tanto en estos tiempos. Diré poco de estas y confío en no ofender a nadie con lo que digo. Si aquellos que nos presionan para que seamos perfectos quieren decir que seamos consecuentes en todo y que prestemos cuidadosa atención a todas las gracias que constituyen el carácter cristiano, tendríamos razón no solo en tolerarlos, sino en coincidir enteramente con ellos. Pero si en realidad quieren decirnos que en este mundo el creyente puede lograr una libertad total del pecado, vivir por años en una comunión continua e ininterrumpida con Dios, y que durante meses no tiene ni siquiera un pensamiento malo, tengo que decir sinceramente que tal opinión me parece muy poco bíblica. Y voy aún más lejos. Digo que la opinión que comparto es muy peligrosa para el que esto cree, y es muy probable que deprima, desaliente e intimide a los que preguntarían acerca de la salvación. No encuentro en la palabra de Dios la mínima razón para esperar tal perfección mientras estamos en este cuerpo mortal. Creo que las palabras del artículo 15 son totalmente ciertas, que solo Cristo es sin pecado, y que todos nosotros, el resto de los mortales, aunque hemos sido bautizados y nacidos de nuevo en Cristo, ofendemos de muchas maneras, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Usando el lenguaje de nuestra primera homilía, existen imperfecciones en nuestras mejores obras. No amamos a Dios tanto como deberíamos, con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. No tememos a Dios tanto como deberíamos. No oramos a Dios sin tener muchas y grandes imperfecciones. Damos, perdonamos, creemos y esperamos imperfectamente. Hablamos, pensamos y lo hacemos imperfectamente. Luchamos imperfectamente contra el diablo, el mundo y la carne. Por lo tanto, no nos avergoncemos de confesar sencillamente nuestro estado de imperfección. Repito una vez más lo que he dicho. La mejor vacuna contra la falsa ilusión efímera sobre la perfección que empaña algunas mentes, pues tal cosa espero poderla llamar, es una comprensión distinta, plena y clara de la naturaleza, lo pecaminoso y engañoso del pecado. Y en último lugar, un concepto bíblico del pecado es un admirable antídoto contra los conceptos pobres
de la santidad personal, que lamentablemente prevalecen en estos últimos días de la iglesia. Este es un tema muy doloroso y delicado. Lo sé, pero no me atrevo a pasarlo por alto. Desde hace mucho tiempo tengo la triste convicción de que las normas del diario vivir entre los cristianos de gran parte de nuestros países han ido relajándose paulatinamente. Me temo que la caridad, amabilidad, alegría, generosidad, humildad, gentileza, bondad, autonegación, celo por hacer el bien y la separación del mundo a imitación de Cristo son valores mucho menos apreciados de lo que deberían ser y que fueron importantes en la época de nuestros mayores. No puedo pretender entrar de lleno en la causa de estas cosas y solo puedo sugerir algunas conjeturas para ser consideradas. Puede ser que cierta profesión de religión esté tan de moda y sea comparativamente fácil en la actualidad, que las corrientes que antes eran angostas y profundas sean ahora anchas y superficiales, que lo hemos logrado externamente, hemos perdido en calidad. Puede ser que el gran incremento de riquezas en los últimos 25 años han introducido insensiblemente una plaga de mundanalidad, de autosatisfacción y del amor por lo placentero de una vida social basada en lo material. Lo que antes se llamaban lujos, ahora son comodidades y necesidades. Y el negarse a uno mismo y soportar una vida dura son cosas desconocidas. Puede ser que las muchas controversias que caracterizan a esta época han secado sensiblemente nuestra vida espiritual. Con demasiada frecuencia nos hemos contentado con un celo por la ortodoxia y por ende hemos descuidado las serias realidades de una consagración cotidiana práctica. Sea cuales fueren las causas, tengo que declarar mi propia creencia de que el resultado es el mismo. Han habido en los últimos años normas más bajas de santidad personal entre creyentes que lo que había en la época de nuestros mayores. Todo esto trae como resultado que el espíritu se contrista. El asunto requiere humillarse mucho y escudriñar el corazón. Remedios. Me atrevo a dar una opinión acerca del mejor remedio que he mencionado para la situación. Otras corrientes de pensamiento en las iglesias tienen que formar sus propios criterios. Estoy convencido de que la cura para los evangélicos se encuentra en una comprensión más clara de la naturaleza y lo pecaminoso del pecado. No necesitamos volver a Egipto y tomar prestadas prácticas similares a las católicos romanas a fin de revivir nuestra vida espiritual. No necesitamos restaurar el confesionario, ni volver al monacato ni al ascetismo, de ninguna manera. Tenemos sencillamente que arrepentirnos y hacer nuestras primeras obras. Tenemos que volvernos a los principios originales de la fe. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que sentarnos humildemente ante la presencia de Dios, encarar de frente todo el asunto, examinar claramente lo que el Señor Jesús llama pecado y lo que el Señor llama hacer su voluntad. Bien, hermanos, comentarios aquí. Un comentario aquí, alguien tiene un comentario. Estas son las aplicaciones de lo que el hermano habló sobre el pecado. Recuerden, nos dio toda la instrucción del pecado y estas son sus aplicaciones. ¿Por qué cree que él es un antídoto? Ahora, hermanos, si se da cuenta, aunque fue escrito en los años 1800, o sea, no es tan raro de lo que vivimos hoy en día. Hermanos, en los años 1800 ya había mundanalidad. Ahora imagínense si el hermano viviera hoy en día, se muere. Sí. En la página 32 dice que las normas del diario vivir entre los cristianos de gran parte de nuestro país, de sus países, han ido relajándose paulatinamente. ¿A qué se refiere? Que se han ido como disminuido, que ya no se hace poca atención, poca práctica en eso. Y luego va a mencionar cuáles son: caridad, amabilidad, alegría, generosidad, humildad, gentileza, bondad. Esos son las cosas que ya la iglesia no ha apreciado tanto. Yo diría que la iglesia está dando más gracia, llevar una vida más, inclusive esa cuestión de primero amar el mismo,
siento feliz para que puedas dar participar. Todas esas cosas ha relajado mucho a que la iglesia pudiese exigir. Y no es mala iglesia, sino Sí. Yo creo que sea relajado. Sí. Si tuviera legalismo, pero sí, Sí. se ha relajado mucho la cuestión de respeto a Dios, la reverencia a Dios, la adoración a Dios, los tiempos, las formas, las maneras, se ha relajado mucho. Sí, sí, hermano, sí, por ejemplo, hermano. Y como tenemos un trasfondo de, yo no sé si cuántos son católicos, supongo, pero realmente el catolicismo evolucionó, bueno, evolucionó, ha aflojado mucho. Ya no les interesa nada de tanta santidad, Sí. para poder decir que sirven a Dios, aman a Dios. Sí, sí. Déjame darle dos ilustraciones de esto. Como una ilustración. Una vez, hermanos, yo estoy de nuevo aprendiendo a criar mis hijos. Me acuerdo que estábamos enfrente de un hermano y mis hijos usaron el nombre de Dios en vano y los regañé y les dije, hey, no usen el nombre de Dios en vano. No usen el nombre de Dios en vano. Y un hermano me vio así como que, exagerado eres. Y yo así como que, ¿cómo que qué exagerado? Sí, son niños. Le digo, ¿y qué? O sea, porque son niños, no debemos corregirles en usar el nombre de Dios en vano. Pero hermano, y no le voy a decir quién es porque no lo quiero quemar, ¿no? Porque usted va a decir, ¿a poco él dijo? Sí, él me dijo que así exagerado. Entonces, y tengo otra ilustración, y déjeme otra vez hacer comercial. Haciendo este estudio del Evangelio de la Prosperidad, un pastor escribió su disertación se llama Sufriendo Bien. Hermanos, cuando estaba sufriendo bien, ahora aquí voy, ¿por qué quiero traer esta ilustración? Cuando estaba, hermanos, en su último año de la universidad, estaba comprometido para casarse, sufrió un accidente que lo convirtió en cuadrapléjico. Hermanos, a meses de graduarse y a meses de casarse, tuvo un accidente enfrente de la Universidad de Bob Jones y se quedó cuadrapléjico. Hermanos, su novia no rompió el compromiso. Y el hermano tardó como 2 o 3 años en recuperarse, terapias, operaciones. Regresó a la universidad, graduó a la universidad, se casó. Y bueno, una de las cosas que él sufrió con esta, y por qué quiero decir, es, mucha gente empezaba a decirle, como cuadrapléjico, es que necesitas tener fe, es que necesitas... Y hermanos, y él va a narrar, y esa fue la razón del interés en su tópico. Él ha vivido por años, hermanos, la inmensa presión como cuadrapléjico de las iglesias alrededor de él diciéndole, es que mira, Dios puede, Dios quiere, es que necesitas fe. Y lo llevaron, y lo han llevado. Bueno, no últimamente, ¿no? Entonces, de ahí, hermanos, salió él, su interés. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre eso? Porque, hermanos, en nuestros círculos de iglesia, parece ser que hay un tipo de iglesia que piensa que el sufrimiento, la carencia y el hambre es pecado. Pero cuando vamos a la Biblia, y especialmente él lo sacó de 2 de Corintios, Pablo nos da un ejemplo de cómo sufrir bien. Hermanos, el sufrimiento no es malo. Y hay una manera en que podemos sufrir bien, ¿ok? Donde podemos bíblicamente, hermanos, salir adelante. Y no que las circunstancias van a cambiar, pero podemos enfrentarlo de diferente manera. Y él escribió eso, hermanos. Y yo leyendo su disertación, hermanos, es como,
Pero en verdad yo lo veo, que ese tipo de valores, hermanos, de la abnegación, de la humildad, hermanos, el trabajo duro. Hermanos, hoy en día nadie quiere trabajar duro, quiere trabajar poquito y ganar mucho. Hermanos, esas son unas de las virtudes de la Biblia. El libro de Proverbios elogia el trabajo duro. Y hoy en día, lo que menos queremos hacer es que... Y hoy en día, hermanos, y las aplicaciones, ¿verdad? Y hoy en día, los pastores, todo quieren descuento, ¿verdad? Todo quieren, a ver, no, pues pregúntale o descuento. No, hermanos, hay que pagar lo justo, el trabajo duro. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia enseña. Hermano Ortega. Otra cosa que también desde el trasfondo es una maravilla que Dios esté canceroso, que me duela hasta el nombre, porque es una manera de adorar a Dios. Yo les digo, ¿sí? ¿Ustedes realmente es lo que Dios quiere? Piensen eso como que eso no viene de Dios. Pero ese es otro extremo. No, pero es que no viene de otro pastor. Disfrutan la enfermedad, se gozan de la enfermedad, practican de la enfermedad. Sí. Y es como si fuera una manera de si Dios me lo manda y yo tengo que aguantar. Sí. Yo me acuerdo de una tía que se encontró una cruz, un palo en la calle, de una cruz, y se enfermó el marido de no sé qué. Y entonces se sentía tan agradecida porque era la cruz que la llaman todo Dios. ¿Cómo es posible que pueda pasar? Sí, y eso. Es una razón, Dios. Ahora, hermanos, y ese es uno, no sé si todos entendieron, la palabra ascetismo. Sí. Muchas personas encontrabas, hermano, en las carencias. Es que estas carencias me conectan más con Dios. Y, hermano, la realidad, y de nuevo, hay que tener peligro con eso, ¿verdad? Pablo nos enseña la perspectiva bíblica. Uno tiene que aprender contentamiento. Pero el contentamiento no está peleado con el esfuerzo. Y no está peleado con la administración. No está peleado con salir adelante. Pero hay algunos, ¿verdad? Como que, oye hermano, pues trabájele duro y échele duro. No, ya tengo lo suficiente. ¿Y qué, no va a seguir trabajando? No. Porque encuentran en eso, encuentran en la pobreza, el como, no hermano. Y ese era de nuevo, es un pensamiento que predominaba, pero que no es bíblico. ¿Ok? Ahora bien, sí, hermano Guillermo. Yo conocí a una persona de una congregación que se decía vivía lo más pobremente, porque así había vivido Jesús y que pero no. Sí. Nunca los entendí. Hasta la iglesia. Hermanos, y eso no es la voluntad de Dios. Otro punto, ahorita le decía de los niños, hablar Lincoln, que dijo que enseña a un niño desde que tú mueras que él continuará en el proceso. Algo así. Pero esa es la idea. Enseña a un niño cuando es más. ¿Sí? Amén, hermano. Hermana Amanda, y continuamos, empezamos el capítulo 2. Estamos leyendo de muchos años atrás, y aquí dice, en la página 29, un concepto correcto es el que fuera abierto contra este tipo de cristianismo sexual, sexual y formal, que nos ha casado con una invitación durante los últimos 25 años, y no nos hemos participado. Comprendo que este sistema de vida tiene mucho atractivo para ciertas mentalidades, solo que cambia la conciencia de una mente iluminada. Y estamos viendo eso mismo ahora, en lo que se dio en esos años. Sí, hermana, sí. Y de nuevo, hermanos, o sea, por eso me gustó tanto. Y hermano, él, si lo hubiéramos conocido al hermano Riley, era un escandaloso de sus tiempos. Fue como, este era el que no tenía pelos en la lengua, ¿no?
por decirlo. Entonces, permíteme, yo sé que quieren seguir participando, pero hay que avanzar. Bueno, para no estacionarnos tanto. Riley tuvo 3 hijos que se apartaron de la fe. ¿Quién? Riley tuvo 3 hijos que se apartaron de la fe y eran algo que no afectó nada. No estoy seguro, no sé esa parte de su biografía. Lo que sé es que él tuvo, enterró 3 esposas. De eso sí. Del otro no sé, pero de esto, sé que... Entonces, sí, o sea, fue viudo, se casó, fue viudo, se casó y... Sí, entonces... Pero de esa no, voy a investigar, Ok, ahora sí, capítulo 2, aquí tenemos copias, hermana Giselle. Sí. Ok, bien. Capítulo 2, santificación. Santifícalos en tu verdad, Juan 17:17. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Me temo que el tema de la santificación es uno que a muchos les desagrada considerablemente. Algunos hasta lo rechazan con desprecio y desdén. Lo último que quisiera es ser un santo o un hombre santificado. No obstante, el tema no merece ser tratado de este modo. No es un enemigo, sino un amigo. Este es un tema de suma importancia para nuestras almas. Si la Biblia dice la verdad, entonces es cierto que a menos que seamos santificados, no seremos salvos. Hay 3 cosas que según la Biblia son absolutamente necesarias para la salvación de cada hombre y mujer en la cristiandad. Estas 3 son justificación, regeneración y santificación. Las 3 se encuentran en cada hijo de Dios. El que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador es nacido de nuevo, justificado y santificado. Al que le falte uno de estos 3 elementos, no es un verdadero cristiano a los ojos de Dios, y si muere en esa condición no lo encontraremos en el cielo, ni será glorificado en el día final. Hermanos, esta es una oración escandalosa en su tiempo. Ok, ahora déjeme nada más explicarle rápidamente. ¿Usted en qué pasaje cree que está pensando el hermano Ryan? ¿Dónde en la Biblia dice que un salvo es justificado, regenerado y santificado? Romanos 1:16. No, Pero si es en Romanos. no. Santificados Corintios. Eso, hermano. Primera de Corintios. Es un pasaje que leímos el domingo, hace como 2 domingos. Primera de Corintios 5. Mira lo que dice Primera de Corintios 5. ¿Se acuerda cuando está diciendo? Primera de Corintios 5. Dice, perdón, me equivoqué, no es el 5, es el 6. Primera de Corintios 6, versículos 9 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, mire esta frase. Y esto dice, y esto erais algunos. Hermano, mire, ¿se acuerda lo que una vez mencioné en la iglesia? ¿Qué fichitas tenían en la iglesia de Corinto, Más, mire lo que dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y el hermano está pensando en estos pasajes. ¿Por qué? Porque cada una de esas obras tiene un matiz particular. Hermanos, la justificación, hermanos, es la declaración legal de que hemos sido perdonados y absueltos.
¿Ok? Justificación significa que sí hemos sido perdonados y absueltos. Regeneración, hermanos, es que Dios nos ha dado una nueva vida. Hermanos, donde tenemos nuevos pensamientos, sentimientos hacia Dios. Y la santificación, acuérdense, la clave está en Levítico, acuérdense de esto, no es impecabilidad, es que de los, hermanos, las hojas más sucias, tiradas, aplastadas, las santificaciones que fuimos tomados y apartados. Acuérdense que lo contrario a santificación o la cosa negativa es profanar. Y dice mi esposa que la ilustración del trapo fue muy buena. El trapo de la cocina no se usa en el baño. Se profana. ¿Por qué? Porque hay un uso específico. ¿Ok? Los hombres sí lo hacemos o lo haríamos, pero las mujeres no. No puedes usar el trapo de la cocina en el baño. Y no puedes usar el trapo del baño en la cocina. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un uso. Ha sido apartado. Cosas muy específicas. Y esa es la idea. Y el hermano está diciendo, esta es la idea donde a veces se nos olvida. Sí, has sido perdonado. Sí, Dios me ha dado una nueva criatura. Bueno, ¿y qué tal de ser santificado? ¿Qué tal de ser santo? Y esa es la idea que quiere aclarar de nuevo. Y la mala idea que tenemos, hermanos, viene por la historia de la iglesia. Pensando que la santidad viene a través de ¿qué? De impecabilidad, perfección y de todas esas cosas que la Biblia nunca decía. O decía y lo malinterpretaron. Entonces, continuamos. Este tema es muy apropiado para esta época porque ha aparecido últimamente doctrinas extrañas, sobre todo respecto al tema de la santificación. Algunas de estas doctrinas parecen confundirla con la justificación. Algunos la rebajan al grado de anularla bajo la excusa de tener gran celo por la gracia y la descuidan prácticamente en su totalidad. Otros tienen tanto temor de que las obras sean incluidas como parte de la justificación que casi ni pueden encontrarle un lugar a las obras en su fe. Otros más adoptan una norma equivocada con respecto a la santificación. Nunca la logran. Desperdician su vida en repetidos cambios de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de secta en secta, con la esperanza inútil de que encontrarán lo que quieren. En tiempos como este, un examen sereno del tema, como uno de los temas principales del Evangelio, puede ser de mucho provecho para nuestras almas. Primero, consideremos la verdadera naturaleza de la santificación. Segundo, consideremos las señales visibles de la santificación. Y tercero, consideremos en qué coinciden la justificación y santificación, en qué se parecen y cómo difieren. Si lamentablemente el lector de estas páginas es alguien a quien solo le interesa el mundo y no profesa una religión, no puedo esperar que se interese mucho en lo que escribo. Probablemente le parezca cuestión de palabras y nombres y lindas preguntas que no tienen ninguna relación con lo que cree. Pero si es un cristiano reflexivo, razonable y sensible, me atrevo a decir que encontrará que vale la pena tener algunos conceptos claros acerca de la santificación. Punto número 1, naturaleza de la santificación. En primer lugar, tenemos que considerar la naturaleza de la santificación. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla del hombre santificado? La santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo cuando lo llama a ser un verdadero creyente. No solo lo limpia de sus pecados con su propia sangre, sino que también lo separa de su amor natural por el pecado y el mundo, y pone un principio nuevo en su corazón y lo hace practicar la piedad en su vida. El instrumento por el cual el Espíritu hace esto es generalmente la palabra de Dios, aunque a veces sus aflicciones y visitaciones providenciales son sin palabra. Y luego quiero discutir eso porque el hermano Riley tenía un detallito que vamos a ver. El sujeto de esta obra de Cristo por su Espíritu es llamado en las Escrituras un hombre santificado. El que supone que Jesucristo
Solo vivió, murió y resucitó a fin de proveer justificación y perdón de pecados a su pueblo, tiene todavía mucho que aprender. Aunque lo sepa o no, está deshonrando a nuestro bendito Señor y convirtiéndole en apenas un salvador a medias. El Señor Jesús se ha hecho cargo de todo lo que las almas de los suyos requieren, no solo para librarlos de la culpa de sus pecados por medio de su muerte expiatoria, sino también del dominio de sus pecados, colocando al Espíritu Santo en sus corazones, no únicamente para justificarlos, sino también para santificarlos. Es Él de este modo, no solo la justicia del creyente, sino su santificación. Prestemos atención a lo que dice la Biblia. Por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Consideremos con cuidado el significado de estos 5 textos. Si algo significan esas palabras es que Cristo lleva a cabo la santificación, tal como lo hace en el caso de la justificación de su pueblo creyente. Se hace provisión para ambas igualmente, en ese pacto perpetuo ordenado en todas las cosas y guardado, del cual el mediador es Cristo. De hecho, Cristo es llamado en otro lugar el que santifica, y su pueblo se le llama los que son santificados. El tema que tenemos ante nosotros es tan profundo y de tanta importancia que requiere protegerlo, vigilarlo, aclararlo y delinearlo por todos sus costados. Una doctrina que es indispensable para la salvación nunca puede ser desarrollada con demasiada precisión ni ser esclarecida totalmente. Aclarar la confusión entre unas doctrinas y otras, lo cual es lamentablemente común entre los cristianos, y trazar una relación precisa entre unas verdades y otras en la fe, es una manera de arribar a un acierto total en nuestra teología. Por lo tanto, no vacilo en exponer a mis lectores una serie de proposiciones o declaraciones conectadas, tomadas de las Escrituras, que creo que encontrarán útiles para definir la naturaleza exacta de la santificación. La primera, hermanos, santificación es pues el resultado invariable de esa unión con Cristo que la fe auténtica, da al cristiano. Hermanos, miren lo que dice aquí, y voy a parar y discutir aquí rapidito. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto. La rama que no lleva fruto no es una rama viva en la vid. La unión con Cristo que no produce ningún efecto en la vida es una mera unión de forma que no tiene valor ante Dios. La fe que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter del creyente no es mejor que la fe de los demonios. Vámonos, hermanos. Una fe muerta porque es sola. No es un don de Dios. No es la fe de los escogidos de Dios. En resumen, donde no hay una santificación de la vida, no hay una fe verdadera en Cristo. Ahí déjeme subrayar eso. La fe verdadera obra por el amor. Constriñe al hombre a vivir para el Señor como un efecto de un profundo sentido de gratitud por su redención. Lo hace sentir que nunca puede hacer demasiado por aquel que murió por él. Habiendo sido perdonado por mucho, mucho ama. Aquel a quien la sangre de Cristo lo limpia, vive en la luz. El que tiene una auténtica esperanza viva, se purifica a sí mismo, tal como es puro. Y aquí quiero sus observaciones, porque acaba de tirar una bomba el hermano. ¿Qué piensa usted? A mí me gusta mucho ese pasaje, pero
porque yo ya hablo mucho, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes? Donde no hay santificación en la vida. Yo, por parte del Evangelio, trato de, si no uso la palabra santificación y justificación, muchas personas como que no lo conectan con el Evangelio en sí. Pero yo trato de que, bien, ¿no? Que digo, que ustedes no lo crean, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a vivir en ustedes. Y al venir a vivir en ustedes, ustedes tienen que tener evidencia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, el Espíritu de Dios. Amén. Tú no vas a estar, no, es que yo realmente soy salvo, inclusive con mi hermana, el otro día me decía, si no tú también tienes, pero tú dices sí, o yo tengo como que sí, pero sí, lo que dice. Y yo veo muchas diferencias. Sí. Yo sigo muy convencido, sí, me diga, lo que lo dices. Sí. ¿Qué piensan? Hermano Jesús y luego hermano Cruz. Muchas veces nosotros llegamos a. ¿Por qué lleguemos? Porque muchas iglesias nos invitan a la santificación con un crecimiento espiritual. ¿Con un qué? Con un crecimiento espiritual. Entonces, muchos dicen que vas a ir avanzando poco a poquito, que vas a ir santificando y separando. Porque en lo personal, yo tuve una. Yo pensaba al principio de cuando yo recibí al Señor Jesucristo que el ser sacrificado debe ser apartado por Dios, que es correcto. Ajá. Pero entonces yo decía, bueno, yo tengo que ser apartado de todo. Entonces, desgraciadamente yo me alejé de mi familiar, de ciertas amistades que no me caían, que no estaban, ¿cómo diré? Que no eran buenas amistades, pero yo no les llevé el testimonio de Cristo. Ok, ya. Como una medida extrema, ¿no? Exactamente. Ok, como una medida extrema. Bueno, si quieres ser santo, o si quieres ser, o sea, ser más en Cristo, tienes que alejar de todos. Todas aquellas amistades, incluso familiares, que desgraciadamente no lo creen. Sí. ¿Por qué? Porque no lo creen, porque esto, y muchas iglesias tienen esa costumbre, ¿vale? Decirle, es algo progresivo, es algo que va a ser liberarnos así, pero la santificación es inmediata. ¿Ok? Sí y no. Sí es inmediata posicionalmente, pero es un ¿qué? Es un Proceso, ¿verdad? Es un... En mi vida yo lo vi de esta forma. Yo recibo a Cristo, yo dejo las malas palabras y comienzo inmediatamente. Cambio mi forma de vestir, pero nada de eso me lo veo más que el cigarro. Yo batallé más para el cigarro. Pero yo me sentí en merecedor, no sé, no era lo suficientemente santo, o sea, no tenía de ninguna manera, no tenía gracia al Señor, pero sí pensaba muchas veces que uno necesita cambiar radicalmente la actitud de su asunto para poder manifestar la santidad. En una de esas cosas, por ejemplo, es que muchas veces te dice, hey, no tienes un Sí. Ahora, no estamos en contra de eso, pero acuérdense que lo que sí tenemos que tener cuidado es enfatizar el cambio externo más de qué? El cambio interno. Porque allí, hermano, yo creo que ese es el punto que la Biblia enfatiza, ¿verdad? La transformación interior, tarde o temprano va a salir ¿qué? Al exterior, ¿verdad? La transformación del corazón va a salir exterior.
Exactamente. No vas a cambiar de afuera, que tú vas a ver un poco de adentro. Es más, ya, es lo que tienes que hacer es cambiarlo de adentro. Ya, poco a poco lo de afuera se va a ir, porque se va a experiencia. Ya no puedes subir de toda la gente, porque como nosotros la rehabilitación, en vez de estar todo pasando está adentro, pero sales al mundo y allí es donde realmente está la rehabilitación. Entonces es lo mismo, si tú no puedes esconder, no puedes estar allá porque yo ya me convertí, yo ya me certificada. Tenemos que dejar, no me voy a ir a meter a un antro, porque yo nunca fui, pero no voy a seguir haciendo eso. Pero no pasa. Sí, sí. Y bueno, ahorita vamos. Tengo una respuesta bíblica para eso. Hermano, Sí, Cristo les dijo, sean santos porque yo soy santo. Y tienes que cambiar. Si eres ladrón, ya no estás robando de un alcohólico, no sea algo borracho. sí, ahora. Tienes que cambiar tu corazón y tu mente. Ahora, piensen bien en esa, porque esa es la máxima motivación que Dios les da en el libro de Levítico y es la misma versículo que se cita en el Nuevo Testamento. Sed santos porque yo ¿qué? Yo soy santo. Hermanos, lo que debe motivar nuestro cambio es que si amamos a ese Dios y realmente queremos estar cerca de ese Dios, no podemos ser iguales. Porque también dice un versículo, sin algo y la santidad, nadie verá al Señor. Hermanos, y miren hermanos, esto hermanos se puede comprobar bien prácticamente. Cuando andamos más cerca del Señor y amando más al Señor, hermanos, nos incomodan ciertas prácticas, cosas, pensamientos. Pero cuando andamos lejos del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su santidad, hermanos, es incómoda. Su santidad es incómoda. No puede uno estar cerca del Señor y andar con las mismas cosas, pensando las mismas cosas, diciendo las mismas. Es incómoda la santidad del Señor. Entonces, eso es importante, hermano. Pues, redundando en eso, yo les digo, y yo lo pienso también, que dejemos que el Espíritu Santo obre nuestra vida. Y también que le den crédito a Dios. ¿No? Y si realmente está viendo algún cambio de personas, dale crédito a Dios. Pero mientras tú como la persona estés tratando de luchar por ser así, por ser asado, te vas a frustrar. Ahora, ahí viene, hermanos. Lo que dice el hermano Ortega, creo que es algo importante, hermanos. Porque esta lucha existe en la iglesia. Lo mismo que estoy diciendo, déjame traerlo aquí. A veces la iglesia está preocupada por dar los frutos que solamente el Espíritu Santo puede proporcionar. Es lo que está diciendo el hermano Ortega. Porque escuchamos aquí, escuchamos al hermano Riley, me escuchan a mí, no hay que cambiar. Y entonces inmediatamente uno va a su casa y, no, si ya, y uno intenta, si me voy a cambiar, me una maldición, mi mal pensamiento, ¿verdad? Y uno así, y trata uno de hacer su esfuerzo y te dura un día y, no, ya, y ese es el peligro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso no se puede hacer. El punto, hermanos, y me gusta mucho la ilustración del hermano Tripp, es, si uno quiere que su árbol de manzanas produzca buenas manzanas, brillantes manzanas, uno no trabaja con las ramas, uno no va y graba manzanas. Ay, voy a Walmart, agarro las manzanas y las pego a mi árbol. Porque eso es lo que hacemos con el esfuerzo humano. Sí. Adivinen que tenemos que trabajar las raíces. Se tiene que trabajar la raíz. Si quieres que dé buenos frutos, el trabajo no está en el fruto, el trabajo está en las raíces. Y la Biblia nos ha dicho que son estas raíces. Es nuestra relación con Dios, nuestras disciplinas espirituales. Por eso se les llaman disciplinas espirituales. Hermanos, por favor, nadie aquí piense que leer la Biblia, orar, tener comunión con hermanos es facilito y sencillo. No, no es. No es fácil. No es fácil orar. No es fácil sentarse a leer su Biblia. Hay
Y entonces, trabajando en las raíces, el fruto viene natural. Ahora, parte de ese trabajo, como dijo la hermana Socorro, es la santificación según Romanos capítulo 6, no sé si usted se acuerda, tiene dos pasos: mortificar la carne y practicar la justicia. Son cosas que ¿qué? Dejamos de hacer, pero no nada más dejamos de hacer, sino implementamos. ¿Ok? ¿Ves? El Señor en Efesios, Pablo nos da un ejemplo. El que hurta, no hurte más, mortifique eso. Sino que ¿qué? Sino que ¿qué? Trabaje con sus manos. Y luego, ¿qué dice? Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces, por un lado está mortificando su carne diciendo, ¿por qué? Porque es más fácil robar o trabajar. Ahora, hermanos, nuestro robar hoy en día se hace más sutil, ¿verdad? Hoy en día robamos de, checan por mí a las 8, voy a llegar a las 12. ¿Sí? Y nuestro robar es muy sutil, ¿sí o no? Entonces, pero al final es robar. Entonces, luego, y son esos padres. Y luego, porque eso es muy importante, hermano. Para el trabajo, y el hermano Riley también lo va a tocar aquí, y queremos discutir de las santificaciones. No es poner atención a los frutos, es trabajar con las raíces. Hermanos, déjame traerle un ejemplo que estoy pensando por los alumnos de LIPE esta semana. Yo cada verano le recomiendo a los alumnos de LIPE que lean el libro Por fin libres. Ese libro contra la pornografía y la inmoralidad. El hermano dice, y esta es la cosa, hermano, ustedes, uno como hombre, mujer, padre, puede tener un montón de reglas para sus hijos para protegerlos de la inmoralidad y la pornografía. Pero algo que ninguna regla, ningún software va a poder es contra los deseos de la. Porque puedes tener un montón de reglas, pero ¿cómo trabajas contra los deseos del alma? Los deseos del alma. Y el hermano lo da de estas tres maneras, dice. Él analizando y observando, dice, hay tres reglas para que uno caiga en la pornografía y la inmoralidad. Primero, que tenga ganas. Segundo, que esté solo. Y segundo, que haya material. Necesitan estar las tres, dice. Porque puedes estar solo, pero si no tienes ganas y no tienes material, puedes estar solo y puedes tener ganas, pero si no hay material, puedes tener ganas, puedes tener material, pero si no estás solo, dice, ahora, el material se puede cortar, puedes hacer muchas maneras en provisión, ¿verdad? Estar solo, eso también te puedes tratar de hacer estrategias, pero ¿cómo trabajas? Con tus propios deseos, lo que nadie más puede ver. ¿Cómo trabajas? Y la respuesta es la santificación. Porque de nuevo queremos trabajar, hermanos, con las raíces. Y es trabajo duro. Hermanos, yo no he sido de personas ni de agua ni de agricultura. Pero yo nada más veo el trabajo que es, los que tienen arbolitos y matas. Es trabajo. Si queremos que el árbol dé frutos naturales, se tiene que trabajar arduamente las raíces. Bueno. Y yo siempre hablo mucho, pero bueno, espero que. Hermano Guillermo. Aquí Pedro dice: acercándonos a él, quiero iba a desechar ciertamente los hombres para dioses y preciosas. Vosotros también, piedras vivas, sed edificados con casa espiritual y sacerdocio, para poder ser parte del edificio de la iglesia. Tenemos que ser. Sí, hermanos, sí. Y es lo que queremos tener una buena perspectiva, hermanos. Queremos de nuevo, esta es la voluntad de Dios. ¿Se acuerda? ¿Cuál era el propósito de rescatarlos de Egipto? Ser un pueblo santo. ¿Cuál es el propósito de la cruz? Ser un pueblo santo. Ser un pueblo santo. Y eso no significa, hermanos, que vamos a andar con nuestras cosas religiosas y tontas y bobas de hermano Cruz. Y todos religiosos, no, hermanos. Significa que vamos a luchar contra la carne.
significa que no nos vamos a hacer, ¿verdad?, de las cosas que son difíciles. Porque el ambiente religioso permea mucho, hermanos, en la iglesia. Y ese no gana nada. Tenemos que luchar contra el pecado. Y bueno. Bueno, más quiero hacer un comentario. En el tiempo que estuve en el instituto, yo recuerdo que yo duraba mucho tiempo haciendo mis proyectos. Yo creo que una de las cosas que aprendí es que un cristiano no tiene que estar después de las 11 en una computadora. Porque las niñas calientes, es increíble. Estaba haciendo un proyecto de Corintios, del amor, todo lo sufre. Y puse la definición. Definición, andaba buscando yo. Las definiciones, busqué definición de amor y se me llenó mi computadora de pura pornografía. Y decía yo, después de las 11 de la noche, el cristiano no tiene por qué estar en la computadora. Fue un caos con mi computadora, se llenó de virus, me llevé con la persona que me ayudó y me dijo, ni antes buscando ese tipo de Sí, es triste, sí, a los alumnos nos pasa, o sea, cuando ahí estamos ahí en el IPE, buscas una palabra y luego que a veces tiene doble sentido, y sale una cosa, ¿no? Sí, bueno, pero ahora de nuevo, aún hermanos, esas son medidas, pero acuérdese, eso aún todavía no gana los impulsos del corazón. Eso es lo que tenemos que ganar. No hay ni una regla que gane los impulsos del corazón. A ver, hermano Oscar, último, usted termina y usted ora. La salvación es inmediata. La santificación es progresiva. La santificación significa mucho. Significa encuentros, negociaciones, metas, voluntades, lo que es eso. Y pues, pero sin embargo ya tenemos la salvación y es algo que debemos hacer llegar a la. Bien, hermano, ore para terminar, por favor. Vamos a orar con el hermano Oscar, por favor. Bendito Padre, Señor, te agradecemos este tiempo donde has hablado a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestros espíritus. Reconocemos, Señor, que a veces fallamos, somos pecadores, pero también reconocemos, Señor, que tenemos un Espíritu Santo que redarguye y que nos pone inmediatamente en el contexto, Padre, para suplicar perdón y para seguir trabajando y luchando, Señor, en esta lucha constante y acuerda. Padre, te pido que a todos los presentes, a toda nuestra iglesia en Dios, siempre estés presente como estás, para, Señor, poder gritar de victoria y poder decir, tengo a Cristo en mi corazón y no en mi mano. Llévanos en paz, Señor, y pues bendice a nuestros pastores, dale, Señor, pues sabiduría y todo lo que ellos han solicitado. Te damos gracias, Señor, y nos despedimos de ti, de este lugar, bendiciendo y dándote, Señor, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a recoger nuestras ofrendas y quedar despedidos. Hermanos, me ayuda, por favor. Y hermanos, nada más, si puede ayudarme a orar. Esta semana llegó un grupo de Reynosa para ayudarnos en el instituto a trabajar. Van a trabajar, hermanos, en la electricidad. El IPE nos urgía, hermanos, el trabajo de electricidad. Hay un panel que puso el pastor cuando era alumno, hace 20 años. Y el mismo alumno que puso el panel ahora como pastor abuelo, viene a volverlo a cambiar. Entonces, especialmente, hermanos, oramos porque usted sabe que la electricidad es electricidad, hermanos. Entonces, si esta semana usted se acuerda del IPE, de su servidor, porque voy a andar ahí, que no nos pase nada, por favor, porque vamos a trabajar ahí con la luz. Y sí, hermanos, hay cambios drásticos, hay arreglos urgentes que se necesitaban hacer, que ni siquiera nosotros sabíamos, pero gracias a Dios por los hermanos, en verdad, gracias a Dios. Ore por ellos esta semana, sí, por favor, que podamos estar seguros
porque vamos a estar toda esta semana trabajando la electricidad. Hermano Ortega, si puede orar por las ofrendas y también que Dios nos lleve con bien a la casa. Vamos a orar. En mío Dios, te damos gracias de lo que llevamos en esa semana.